Muchas gracias, Germaine, por tu presentación. Yo creo que este es un ejemplo bien importante de colaboración sur-sur, como mencionaba él, países aprendiendo de países, en este caso 8 países del Caribe, compartiendo experiencias, generando una política transversal, subregional, ¿no? Creo que podemos aprender mucho de esa experiencia desde los otros países y potenciarla para instalar este tipo de capacidades. En este caso, desde la importancia de fortalecer los sistemas de gestión de información educativa, ¿no? Así que muchas gracias a esas 3 presentaciones que nos muestran también el trabajo en terreno, ¿no? Real, en los países, de cómo el KICS ha ido potenciando todas esas iniciativas de también fortalecimiento de capacidades. Y para pasar a nuestro último bloque antes del almuerzo, vamos a pasar a un espacio de diálogo con ministros de educación y representantes de 5 países que hoy nos acompañan. Este panel se titula Aprendizajes y competencias fundacionales, políticas, innovaciones y desafíos. Así que yo voy a invitar a pasar adelante por ese lado para que puedan subir a las personas que nos van a acompañar en este panel. Tenemos, bueno, en representación de Guatemala, porque tuvimos ahí un reemplazo, invitamos a Claudia Morales, directora general de Gestión para la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala. Un aplauso para Claudia. El señor Mauricio Pineda, ministro de Educación de El Salvador. David Andrew, ministro de Educación de Granada. Robert Renix, secretario permanente de Dominica. Curtis King, ministro de Educación y Reconciliación Nacional de San Vicente y las Granadinas. Y les cuento que este panel va a ser moderado por Javier González, director de Suma. Todos los participantes tienen un micrófono al lado, así que pueden utilizarlo y Javier va a empezar con la moderación. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por lo que ha sido ya hasta ahora. Muy interesante conocer las experiencias de los distintos países respecto al KICS. Pero ahora queremos también aprovechar, también agradecer realmente la presencia de nuestros ministros, ministra de Guatemala también representada por Claudia Morales, y básicamente hablar un poco más de las políticas que están impulsando, ¿no es cierto?, las altas autoridades de nuestra región. El tema, por cierto, tal como ya se ha dicho, son los aprendizajes fundacionales, la primera infancia, y por lo tanto quisiéramos hacer una ronda de preguntas que nos vayan situando en este tema. Le voy a pedir a los ministros y también a nuestra querida delegada 4 minutos por respuesta. Yo sé que somos latinoamericanos y caribeños y 4 minutos se sienten a veces como 30 segundos, ¿no? Pero la idea es que todos podamos justamente poder escucharnos y vamos a tener muchas rondas. Así que voy a contar un poco cuáles son las rondas para que nadie diga, oye, lo quiero decir ahora porque después... Y en realidad venía otra pregunta. Entonces, la primera ronda, en una frase, es más bien en los desafíos. La segunda va a estar centrada en las innovaciones. Y la tercera en prioridades de apoyo que pudieran dar donantes y la cooperación internacional. Y después vamos a tener una ronda de preguntas más específicas. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un buen tiempo para ahondar en cada uno de estos temas. Entonces, voy a partir con la pregunta número 1, que tiene que ver con, siempre centrado en el ámbito del aprendizaje, ¿no es cierto?, fundacional. ¿Cuáles dirían ustedes que son las principales deudas en lectoescritura
¿no? Deuda de nuestros países, entendiendo que lamentablemente a pesar de los avances, esto no niega los avances, seguimos en un nivel todavía que podríamos decir que le hemos fallado, ¿no es cierto?, a nuestras generaciones más jóvenes. Y eso no tiene que ver con un gobierno, esto son políticas de Estado históricas, ¿no? Por lo tanto, no es una discusión del gobierno en particular, sino que decir, bueno, ¿cuáles son las principales brechas más urgentes en este tema? Entonces, si quieres podemos partir con, aquí mi mano derecha, la licenciada Claudia Morales, por favor, de Guatemala. Voy a probar, sí se me... Ok, muchas gracias. Bueno, pues definitivamente sabemos que nuestros países tienen una deuda histórica, una deuda que se refleja en la desigualdad y en las injusticias que vivimos día a día. En el tema de lectoescritura, la deuda es grandísima y eso tiene que ver con la manera en que ha sido invisibilizada la primera infancia. El no poder brindar una atención integral, una atención que le permita al niño crecer de manera digna, con oportunidades de aprendizaje, con un desarrollo integral. Entonces, nosotros en Guatemala tenemos una ruralidad extrema en muchas partes del territorio, en las que si no hay alimentos, menos van a haber oportunidades de aprendizaje. Tenemos familias completas que no han tenido acceso a la educación, a su derecho a la educación. ¿Qué implica eso? Madres que no tienen los conocimientos mínimos que son necesarios para que los niños se desarrollen de manera correcta. La alimentación, la malnutrición también afecta mucho el desarrollo de nuestros niños y niñas. Desde ahí ya hay desventaja para la adquisición del lenguaje, para el logro de la competencia de lectoescritura. Si vemos a las madres que tienen esas grandes desventajas de conocimientos, también vemos a esas madres que en su idioma materno se comunican con sus hijos, pero cuando logran llegar a la escuela, el idioma en el que van a aprender a leer y a escribir es otro. Eso también marca mucho el que no haya un logro exitoso, una justicia en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Cuáles son nuestros grandes desafíos? Esa atención integral de la primera infancia. Es necesario, ese vacío está. Y no solo en Guatemala, pero desde Guatemala esa ruralidad profunda nos duele. Y algo muy bueno de este encuentro es cómo comenzamos. Comenzamos escuchándonos, pero para escucharnos tenemos que decir la verdad, que nuestra voz diga la verdad. Eso es sumamente importante. Entonces, cuando vemos estas brechas en el acceso a los derechos mínimos de nuestra población, nos preguntamos qué podemos hacer. ¿Qué ha estado haciendo el Estado para la atención correcta de los derechos humanos? En el caso de la primera infancia, vemos que tenemos un currículo que no está actualizado para la atención a la primera infancia. Creemos que la atención a la primera infancia se puede dar solo desde lo comunitario y eso implica que no hay inversión en infraestructura, que no hay una inversión clara en cómo debe ser atendida la primera infancia. No puede decir la mamá, para mejorar su condición socioeconómica, voy a ir a trabajar porque ¿con quién se queda el niño? Esas son las cosas que tenemos que pensar. No debemos pensar desde los grandes términos pedagógicos o de salud o de nutrición, sino desde la realidad de las personas, la realidad de las familias. No tienen acceso a un libro. Queremos que los niños, cuando ya llegan a la primaria, 6, 7 años, tengan ese entusiasmo por leer, pero si no han sido expuestos a materiales educativos, ¿cómo va a surgir esa necesidad de leer, ese interés, esa curiosidad por las letras?
nosotros tenemos también que tener claro que tenemos que tener un sistema de seguimiento, de registro de evidencias, de cómo se va desarrollando el niño o la niña de manera integral. Tenemos que tener una estrategia como Estado para atender de manera integral a nuestros niños y niñas. Tenemos una legislación que también necesita ser revisada. Se pasan muy rápido los minutos. Muy revisada, y ese es otro desafío que tenemos. Muchas gracias. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Ahí estás. Sé que es difícil, claro. El desafío es muy grande y los minutos muy cortos. Ministro, por favor. Gracias, Javier. No me cuentes dentro de los 4 minutos, el saludo que voy a hacer a todos y a cada uno de los que están acá presentes en un evento muy, pero muy importante, creo yo. Para la región, este tipo de espacios que no existían anteriormente, hay que ponderarlos y hay que valorarlos como son. Así que gracias, Suma, Javier y todo tu equipo, y a todos los que han hecho posible KICS, que esto se haga, ¿verdad? No solamente para los gobiernos, en el caso de los ministros y funcionarios, sino también parte muy importante es la sociedad civil, que es parte del sistema educativo. Entonces, gracias por eso. Mira, yo creo que desde una perspectiva de política pública, ya la colega del gobierno de Guatemala lo mencionaba, una de las principales deudas pendientes en el desarrollo de los aprendizajes fundacionales, y yo voy a hablar específicamente de El Salvador porque es el país que me corresponde, creo yo que radican históricamente en la disparidad de la calidad educativa y en el acceso equitativo, ¿verdad? Tenemos que comenzar a trabajar de manera coordinada para que nuestras políticas vayan orientadas precisamente a cerrar esas brechas. Países como El Salvador hemos trabajado mucho, pero no podemos decir que ya está cerrada. Aún persisten desafíos en asegurar que cada niño, cada niña, cada adolescente, independientemente de su nivel socioeconómico, de su ubicación geográfica, reciba una educación de calidad que le permita dominar las competencias esenciales en lectura, en escritura y en matemática. Ese debería de ser el objetivo. Si no estamos para eso, como a mí siempre me gusta decir, cojamos nuestras cositas y nos vamos a hacer otra cosa. Seguramente, incluso hasta vamos a ser más felices haciendo otra cosa. Pero esas son las cosas que debemos de tener en mente. Pero también creo yo que es importante mencionar que tenemos desafíos a nivel curricular. Y en este sentido considero que nuestros esfuerzos como países deben enfocarse en la actualización de los programas de estudio para que sean pertinentes, pero además para que sean flexibles, ¿verdad? La educación tradicional o tradicionalista, como la hemos venido ejecutando en los ministerios de educación, ya no tiene más espacio en la educación de ahora. Hay demasiado conocimiento ya alrededor del tema como para que sigamos haciéndolo de esa manera, ¿verdad? Y que no solamente se aborde lo académico, sino también, para mí, lo que es más y soberanamente importante, y yo le llamo el plato donde toda la educación cabe, son los temas socioemocionales, ¿verdad? Si no hay una adecuada educación socioemocional, podemos tener la mejor currícula, podemos tener a los mejores docentes bien formados, podemos tener todo un sistema adecuado, pero no va a caer en tierra fértil. Por lo tanto, es sumamente importante. Y otro tema que también creo yo que es una brecha que nos está marcando muchísimo es el tema de los valores, el tema del arte y el tema de los deportes, también incluido desde la perspectiva curricular. Sobre la formación y el acompañamiento docente, el reto creo yo que está en evolucionar hacia un modelo que sea continuo y además que sea efectivo y que brinde herramientas innovadoras y que fortalezca las capacidades de los educadores en enseñanzas y habilidades fundacionales y el manejo del bienestar
socioemocional de nuestros estudiantes. Si nos enfocamos en eso, creo que vamos a haber cerrado una brecha muy, pero muy importante. Finalmente, no quiero dejar pasar el tema de la evaluación de los aprendizajes. Yo creo que ahí tenemos un desafío que es importante también mencionarlo, el desafío de implementar un sistema robusto, pero además que sea un sistema formativo y que vaya más allá de la medición y que le brinde al docente, al director, a la escuela, información útil y oportuna para la toma de decisiones pedagógicas. Nosotros hemos avanzado en ese sentido, pero todavía nos hace falta enseñarle a la escuela qué hacer con la información que le damos. Nosotros ya nos hemos movido o estamos haciendo, digamos, los primeros intentos para tener una evaluación formativa, pero nos hace falta todavía llegar y decirle o formar al centro educativo, al docente, al director, qué hacer con aquella información que nosotros le estamos proveyendo. Y esto creo yo que nos va a asegurar o nos va a encaminar al aseguramiento de un aprendizaje continuo y un aprendizaje de calidad. Espero no haberme pasado, Javier. Un poquito, pero no, muy bien ambos, Claudia y ministro. Ministro, por favor. David Andrew de Granada, muchas gracias. También mencionando los agradecimientos a cada uno. Esto es un tema muy, muy importante. Parte de la educación temprana es tan importante en este nivel. Muchos otros retos que tenemos, creo que lo vamos a hablar después en la jornada educativa. Y cuando hablamos de los retos y las deudas, uno de los retos es colaboración intersectorial débil. Cuando hablamos de educación preprimaria y preescolar, por ley, hablamos que a los 5 años hay niños hay niños pequeños y nosotros hemos visto que el mejor tiempo para empezar cuando hablamos de educación es esa edad. Entonces necesitamos un fortalecimiento en que recibir a los niños en estos lugares, en nuestros centros educativos, tener los mejores productos para invertir en esta jornada educativa de los niños. Creo que hay una adherencia adecuada en los estándares de educación preprimaria o preescolar. Sé que no se ha reforzado adecuadamente al tener estos estándares, porque si tenemos buenos estándares los podemos seguir. Y hay recursos insuficientes, eso siempre es un reto, el no poder tener ambientes, no tenemos las herramientas correctas, el equipo necesario para que sean seguros, materiales buenos y también entrenar maestros. Tenemos maestros en el sistema que no están entrenados con educación preescolar, tal vez tienen las calificaciones, pero no tienen suficiente en los fundamentos de desarrollo, del desarrollo preescolar y es algo urgente también, es que es fundamental, es en el entrenamiento del maestro para enseñar a leer y escribir, que es crucial, y el problema de las políticas, tenemos políticas que están siendo revisadas, que hay que actualizar, que tienen que reflejar lo que queremos hacer, incluso los actos de educación. Tal vez hay algunos sectores que tienen que ser reformados y revisados. Hay ciertas secciones que hablan de la calificación para volverse un maestro preescolar, aquellos que se vuelven maestros en un nivel secundario o primario. Muchas veces tenemos más calificaciones para un nivel más bajo que tienen que revisarse. Muchas veces la falta de entender el aspecto lúdico que son muy importantes. También hablando de evaluación,
tenemos un checklist de educación preescolar. Tenemos un checklist o una lista de cotejo, cuáles son los hitos, pero muchos detalles son el reto, porque tal vez tenemos esta lista de cotejo y tenemos estos datos que no se usan apropiadamente. Podemos hacer una guía o guiar en las decisiones que se tomen para continuamente tener que mejorar a los niños. Creo que dejé un par de segundos gratis. 20 segundos, increíble, muchas gracias. Secretario, por favor. Buenos días a todos. De nuevo, quiero extender la gratitud y a todos los equipos, a la comisión y a todos involucrados. Creo que no voy a necesitar porque los 4, porque el señor Andrew dio toda la información de la región. Quiero ser muy claro en lo que diga, porque el coordinar la educación preescolar en Doménica, por ejemplo, tenemos avances grandes en las áreas de el aprendizaje fundacional y preescolar. Y el año pasado tuvimos acceso a educación preescolar, 32 de 45 centros preescolares que son son parte del gobierno. Hay 3 escuelas privadas únicamente. Adicional, tenemos también ciertas debilidades, pero también hemos dado subvenciones a las escuelas privadas y tenemos mucho que trabajar en el sistema preescolar. Hay una necesidad de los educadores o los maestros. Antes del 2012, todos querían abrir un centro preescolar y había muchos requerimientos que deberían estar dentro del servicio público. Algunos no tenían estos requisitos, no los llenaban y aún así abrían estos centros escolares para educación preescolar. Entonces, los salarios que se le paga a los maestros preescolares, muchos de ellos estaban con un contrato. Cada año se pagaba y el pago era tan bajo que era muy poca la motivación para estos maestros. Y como dijo el ministro Andrew, uno de nuestros retos mayores es la calidad de maestros que no están capacitados y no tienen los requisitos. Si queremos mejorar la enseñanza, la mejor hecho es la calidad. Si no tenemos buen maestros, los niños van a fallar. Cuando hablamos de evaluación, tenemos en Dominica un checklist de identificación temprana para maestros preescolares y tenemos una currícula basada en grado 1 y tenemos evaluaciones nacionales y esas las tenemos presentadas a los estudiantes. Y el uso de datos que es importante en mejorar el rendimiento de los niños. No tenemos y tampoco tenemos los datos para mejorar y no tenemos la formación tampoco. Y claro, recursos. Si no tenemos recursos en un nivel preescolar, vamos a tener un gran problema y una brecha. Le dejaré mis 5 segundos al señor King. Gracias. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerle a los organizadores por esta actividad
y también a las personas de Guatemala por el trabajo excelente que han hecho en acogernos. No tengo mucho que decir porque hablo de último, ya identifiqué todos los problemas mencionados, ya dicho, pero creo que es mi responsabilidad identificar unos problemas que tal vez no se han mencionado respecto a brechas. En San Vicente y las Granadinas tenemos 32 islas y tenemos al ser tan pequeños, nuestros retos se multiplican por el tamaño, porque siempre el reto es la falta de recursos, la geografía, porque estamos hablando de la distancia entre la capital a otras islas. Algunos ven el territorio de San Vicente y las islas, y tenemos que tener un sistema donde quieras que todo esté alineado para que cada niño tenga un chance justo de progresar. La geografía y recursos son nuestros retos, y en el siglo XXIV sabemos que vamos a estar en la situación donde una de nuestras educación preescolar, 1 de cada 10 tiene acceso a la educación, y tomamos la posición para movernos hacia educación preescolar universal, y puedo prometerles que estamos ahí. Tenemos una situación de 9 de cada 10 niños que ahora tienen acceso a educación preescolar. Uno de los mayores retos que tenemos, y ha resultado en diferentes brechas, en nuestro caso, hemos tenido la tendencia de ver la educación preescolar como no tan importante, porque creemos que entre más tiempo está el niño en la escuela, tiene más oportunidad de corregir cualquier problema que pueda tener en una edad preescolar. Pero no, eso no es así, porque vamos a encontrar que no todas las escuelas en ese nivel dan el mismo apoyo y ayudar la mejoría. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es tener el entrenamiento y la capacitación que va a ayudar a los niños de educación preescolar a tener un chance justo y regular lo que está pasando en el sistema escolar, y poniéndolo de esta forma, de 5 de las islas ya están cubriendo la educación preescolar, pero hay un gran número que ha sido ignorado. Entonces, tenemos acceso universal para los preescolares, y lo que estamos haciendo es asegurarnos que las regulaciones permita tener maestros entrenados. Ya hablamos de un porcentaje de personas entrenadas, capacitadas para educación preescolar, y facilitar maestros y números que ha mejorado un 60%. Un 10% de esos maestros tienen el grado de educación preescolar. Entonces tenemos que mejorar el entrenamiento, donde hacemos obligatorio que la persona tenga este entrenamiento antes de entrar a educar. Quiero mencionarles 2 puntos críticos. 1, detección temprana de problemas de aprendizaje es un reto y que lleva a brechas. Y el otro problema es
proveer datos en tiempo real que nos permita llevar un control de los niños preescolares para hacer intervenciones necesarias para corregir cualquier dificultad educativa que puedan tener. Gracias, señor King. Vamos a resumir porque creo que es muy impresionante la claridad. Son cosas en común, pero también son diferentes, pero definitivamente los maestros son algo que es muy importante, en especial en el Caribe. Los requerimientos de entrada. Hablamos mientras estábamos en la última reunión en Barbados, en Vincent, y hablamos con Laurent. Sí, ahí está. Tuvimos una reunión con los colegas de los otros países que llegaron y hablaron de UV. Y una de las cosas que es de lo que tenemos que hablar es de los requerimientos de los maestros para iniciar. Y creo que eso es algo de lo que hay que hablar y estoy feliz de que hablemos de eso. Así que sigamos. Para la próxima pregunta vamos a empezar desde ahí para que seamos justos. Ahora ellos tienen que luchar para encontrar nuevas ideas. Así que quiero mover a las innovaciones y quiero preguntarles, y estoy segura que hay innovaciones que han promovido desde el punto de vista educación con respecto a la alfabetización. ¿Cuáles son esas innovaciones? ¿Qué creen que es el efecto? O si han medido algo, o tal vez todavía no hay mediciones del impacto, pero ¿qué es lo que prevén, sospechan que va a tener un impacto en el nivel de alfabetización temprana? Y en términos de las brechas, hablemos un poco de las brechas, como mencionaban en Guatemala, por ejemplo, con los indígenas. Y por supuesto, este es un tema de los hombres en el Caribe. Así que si podemos hacer énfasis en eso. Y solo quisiera, antes de empezar con las preguntas, es importante reconocer que, claro que los recursos destacan. Tenemos algunas cosas en el Caribe y en Latinoamérica que son muy únicos también. Y quiero tal vez parafrasear a Andrea Schleicher de OIC. Estuvimos hace unas semanas en un panel juntos y él mencionaba, estaba comparando Perú y algunos países de Latinoamérica con Singapur y algunos sistemas de muy alta calidad en Asia, y dijo, ¿sabes qué? En términos de habilidades cognitivas, la gente les está yendo muy bien, pero hay otras cosas culturales que en los países latinoamericanos hay cosas que están muy altas, por ejemplo, en las habilidades sociales. Así que hay un valor en nuestra cultura que a veces se trata un poco de un aspecto cultural, que son alumnos felices, que son parte de una comunidad, sobre lo que podemos construir. No es que tengan o no tengan, pero tienen y no tienen qué. Y eso es lo que yo quiero aclarar, que podemos innovar basados en nuestros propios valores culturales, socioemocionales, en valores socioculturales, que era lo que decía también el ministro de El Salvador. Yuri, espero que haya parafraseado bien a Andreas. Si no, luego me dices, señor Curtis King. En innovación voy a empezar con lo básico,
cosas básicas. Uno, en nuestro caso, en 2019 tuvimos 130 preescolares de 3 a 5 años en 67 escuelas. La mayoría de los centros son centros de educación temprana o de primera infancia. Lo que hizo el gobierno fue invertir en estos centros privados para darle subvención a cada uno. Desafortunadamente, con los años lo que hemos descubierto es que aún con la subvención, la mayoría de centros encontraron difícil producir este tipo de calidad que se requería. Y entonces el gobierno tuvo que hacer una inversión objetivizada para tener personas más calificadas, porque estas personas les pagaban muy poco y entonces tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Pero lo que el gobierno ha hecho es que el punto donde está Doménica, no estamos ahí, estamos muy lejos de eso, pero vamos a ese camino. Estamos estableciendo centros de primera infancia, como nosotros le llamamos, y los números, como les mencionaba, bajó a 100, donde no tenemos 80 y pico privados, centros privados, donde hemos podido dar estándares para estos centros. Hablando de estándares, son estándares que le pedimos a estos centros privados para operar. Y los estándares está hablando de maestros que estén no solamente calificados, sino un currículum mejorado. Empezamos la revisión del 2023 para centros de educación en primera infancia, donde los revisamos, y para el 2021 terminamos el currículum que está siendo implementado y luego empezamos a entrenar maestros. Y lo que hicimos, trabajado con la OECA, con universidades, con diferentes entidades que nos han dado un programa coordinado con nuestras universidades comunitarias. Estamos produciendo y estamos graduando personas de este programa que tienen 2 niveles, que tienen un programa de 2 años donde los estudiantes tienen a facilitadores que están involucrados no solamente en el entrenamiento académico, sino también práctico. El entrenamiento práctico en un aula, en una clase. Entonces también tenemos un programa de 3 años de duración donde tiene el componente práctico, donde se mejora la calidad del programa en esos centros de educación en primera infancia. En términos del currículum, hay esfuerzos con también lo que hemos hecho con el OECO y también estos centros, especialmente de educación en primera infancia. En muchas instancias, en muchas escuelas, las personas eran maestros y se enfocaban mucho en contenido y no en el juego, y usaban técnicas que no usaban técnicas para desarrollar estas habilidades críticas, las socioemocionales que se necesitan en construir también habilidades motoras y sensoriales. Y este programa es lo que hemos probado. Cuando hablamos de innovación en Doménica,
El gobierno de Doménica en 2010, 2012 nos hemos enfocado en educación en primera infancia. Desde el 2012 cualquiera podía abrir un centro de educación y si querías hacer dinero abrías este centro y era bastante caro que los niños fueran a estos centros. Hace 15 años yo pagaba más de $1,000 al año para este centro de primera infancia. Entonces, piensen que en 2012 nos movemos al acceso universal en educación de primera infancia. Hicimos obligatorio que estamos en educación primaria, ya se hace para los niños que es obligatorio que vayan a centros de educación en primera infancia. Se les daba subvenciones a cada centro educativo y además de eso les damos 22 de 25 son el gobierno está encargado de ellos y también vamos a tomar 3 más de esos en unas semanas. Y es algo que hemos hecho en 2016. Hicimos una unidad específica para educación en primera infancia. Tenemos esa unidad y tenemos un reto donde tenemos 3 personas en esta unidad que si nunca han estado en Doménica, nuestra topografía no es bastante fácil. Entonces, esto hicimos también. Hemos escrito una política que todavía está en borrador. Esperamos completarla y llevarla al gabinete. También le hemos dado la responsabilidad a Robin que debas cuando tenemos estas personas, estas cuidadoras que van a entrar estos cuidadores también son educadores y lo que estamos trabajando, que ha sido un reto en el pasado, estamos tratando de regularizar el compromiso. Tenemos un sistema que estamos construyendo para que no sea un sistema regular, sino que haya requerimientos. Una vez antes de entrar, estos requisitos de entrada o de admisión, ya tenemos estos maestros. Van a ser maestros regulares con una especialización en educación temprana. Yo sé que ya se terminó mi tiempo, pero también tenemos programas de alimentación en cada escuela pública. El padre que no pueda darle alimentación a sus hijos, nosotros damos la alimentación, también les damos uniformes. Tenemos el programa de alimentación, tenemos uniformes. Y para también trabajamos con universidades, una universidad local donde se les da cursos y diplomados a los maestros. También ayudamos financieramente dando becas y también damos entrenamiento a los maestros, donde hay 4 o 5 maestros que tienen grados en un nivel de educación temprana. Y también tenemos una fundación donde hemos construido 7 nuevos centros educativos en diferentes ubicaciones. Que son parte del programa de la OECO. Y también quiero agregar que
con estudiantes migrantes. En Doménica tenemos estudiantes de Haití, China, de cualquier lugar que vengan a nuestro sistema de educación. Son niños, no vemos un niño asiático, vemos niños y le damos el mismo tratamiento a cada niño. Es seguro, no hay discriminación en nuestras escuelas y es algo que le damos mucho enfoque. Quiero mencionar un par de cosas. Es el entrenamiento. Si vemos el nivel de educación, también tenemos una currícula de diversificado, donde los niños tienen la oportunidad de aprender, interactuar con el ambiente. También hemos hecho reformas donde hay redes de OECO, donde han estado, para nosotros eso es muy importante, tener el apoyo de esas regiones. El uso de softwares también ayuda a que todas las escuelas tengan software interactivos, donde en este sector se puede también la evaluación de grados tempranos. En 2024 implementamos esta mejoría y hay diferentes niveles donde se puede evaluar diferentes sistemas y vemos muchos cambios positivos en la currícula y en las implementaciones de educación, hablando también de formación y capacitación. Todos los maestros de educación preescolar reciben diferentes cursos anuales y tenemos un programa donde le damos diferentes aspectos de entrenamiento, de mejoría, rutina, supervisión para los educadores preescolares y de educación y de edad temprana. También tenemos trabajo con la OECO, donde los maestros tienen fortalecimiento de capacidades y permitimos llevar el progreso de los estudiantes y el uso de tener procesos instruccionales donde los maestros pueden aprender a leer, escribir, matemáticas y tener apoyo especial y también tener ese apoyo adicional de diferentes instancias que apoyan a nuestros estudiantes independientemente del... ¿Estos son obligatorios? ¿Estas evaluaciones son voluntarios o obligatorios? Son obligatorios, ok. La implementación de programas de diversificado especialmente han apoyado a los estudiantes con discapacidades. También educación activa, aprendizaje activo, ayuda a que los maestros puedan tener pequeños grupos. Para nosotros, el apoyo del EMCT entonces estos tipos de evaluaciones son las que hemos podido proveer. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que
cuando nosotros hablamos de transformar un sistema educativo de un país, hay una cosa que es sumamente importante y es el mayor involucramiento del más alto nivel político del país. Si no, esto no funciona, ¿verdad? Porque necesitamos recursos, porque necesitamos modificar políticas, etcétera, ¿no? El Salvador logró tener un presidente que determinó que uno de sus 3 ejes principales de su accionar político sería la educación, junto con la salud y la seguridad, ¿verdad? Nosotros iniciamos un proceso de reforma hace 4 años, 3 años, una cosa así, que comienza con el mandato del presidente de que es prioridad para el país, pero que comienza escuchando a los especialistas en educación. Y no estoy hablando a los que trabajan detrás de un escritorio con el aire acondicionado que les favorece. Estoy hablando trabajando con docentes, directores, con padres de familia, por el tema de la corresponsabilidad y con los más importantes, los estudiantes. Y de ahí nace la reforma. Y ahí nace mi nueva escuela, que ahora nosotros orgullosamente podemos decir tenemos un modelo educativo apropiado para El Salvador, que incorpora, digamos, una serie de transformaciones que obviamente somos jovencitos, acabamos de nacer, pero que tienen una proyección para llegar a transformar el sistema educativo de nuestro país. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación había una asignación presupuestaria de más o menos 800, un poquito menos de 800 millones de dólares. Hoy estamos implementando este año 1.600 millones de dólares. Y digo, sí, pero lo que pasa es que la inflación, el dinero no cuesta lo mismo hoy que costaba hace 5 o 6 años. Estoy de acuerdo, pero en cuanto a la relación con el Producto Interno Bruto, también se nota una diferencia de casi 2 puntos porcentuales en un periodo de gestión. Entonces, eso muestra no solamente políticamente la decisión de actuar en educación, sino además una decisión de aportar y de contribuir más para que esto pueda ser. Ustedes conocen perfectamente y no quiero que se me malentienda pensando que la tecnología es la solución para los problemas en educación que tienen los países, absolutamente no, pero es tremendamente importante, ¿verdad? No nos perdamos en eso. Nosotros, por ejemplo, le entregamos una computadora a cada uno de los 1.2 millones de estudiantes que hay en el país. Y es una computadora que le pertenece al estudiante, no es para que se la lleve, para que la deje guardada en casa, perdón, en la escuela y que la intercambie. No, es suya, la lleva consigo. De parvularia los 3 años de parvularia se les entrega una tablet adecuada, liviana, digamos, con programas que son adecuados para esa edad. Y luego de primero hasta tercero, otra tablet un poco más robusta y de cuarto en adelante una laptop. Cada vez que va cambiando eso, queda con él. Acabamos de iniciar un proyecto muy ambicioso y es que entramos a remodelar 2 escuelas por día, ¿verdad? Eso es una decisión política, ¿verdad? A algunos les podrá parecer exagerado o escandaloso, pero son los reos que están en fase de confianza los que están reconstruyendo las escuelas. Más o menos entre 150 y 300 reos por escuela entran y construyen. Nosotros les proveemos los materiales, obviamente tenemos estándares para infraestructura, ¿verdad? Esos estándares están siendo utilizados en esta reconstrucción de las escuelas. Yo les podría decir que con toda seguridad les invito a que vengan un día y vayamos a visitar una de esas. No creo que haya una escuela privada que tenga la calidad, porque estamos hablando de estándares de infraestructura, iluminación, cantidad de alumnos, circulación del aire, etcétera, que tenga las condiciones que tienen estas escuelas. Entonces, eso es, digamos, en general como un accionar. Pero, creo que hay cosas que también debemos de mencionar. Con respecto a la primera infancia, que nosotros lo tomamos esto como una inversión sistémica para nuestro futuro.
Los países de Latinoamérica, no es El Salvador el tema, los países de Latinoamérica nos hemos olvidado de la primera infancia, ¿verdad? Hasta hoy últimamente se ha puesto de moda, pero todavía los esfuerzos que estamos haciendo ahí son insuficientes para lograr lo que nosotros andamos buscando. Y es importante que entendamos que lo que no hagamos por estos chiquitines, que hasta que llegan a 5 años lo perdemos en todo el resto de su vida. ¿Van a aprender otras cosas? Por supuesto que sí. Pero esa oportunidad la dejamos ir. Entonces, ahí también hemos creado estándares estructurales de calidad para la primera infancia, ¿verdad? Un modelo educativo específico para la primera infancia. Y aquí muchos de los que están en la sala tienen que ver con la contribución, aportes técnicos que nos han hecho al respecto. Además, hemos realizado, creo yo, una inversión masiva. Perdón. Me saltaba algo. El giro estratégico sin precedentes que hemos dado en el cambio curricular, ¿verdad? Una currícula cargada de contenidos a una currícula que ahora potencia las competencias dependiendo de la edad que están llevando cada uno de nuestros niños. Eso es sumamente importante. Hemos impreso, como decía antes, hemos hecho una inversión masiva en literatura infantil y hemos dotado a los niños de 3 a 7 años con libros como una colección que tenemos que se llama Crecer Leyendo. Esto no solamente motiva a que el niño lea, sino que además tiene, digamos, un componente para que el niño lea con su madre, con su padre o con su cuidador, que esto ya sabemos el impacto socioemocional que tiene en nuestros niños, ¿no? Materiales digitales y sesiones de esfuerzo basadas en el enfoque de Teaching at the Right Level, ¿verdad? Aunque nosotros no agarramos los paquetes prefabricados y los implementamos, sino que lo que miramos es las experiencias, las buenas experiencias que tienen algunas metodologías, y venimos y las incorporamos dentro de nuestro programa de Mi Nueva Escuela. Pero Teaching at the Right Level ha sido para nosotros una cosa importantísima para identificar las necesidades de cada uno de nuestros niños y ahí en comenzar el tema de la educación. Estos avances obviamente se complementan con profundas innovaciones en la formación y el acompañamiento docente, ¿verdad? Ya sabemos el pilar importante que es la formación de nuestros docentes. Tenemos un programa también sin precedentes de docentes nobles. Ya sabemos porque la calidad de la formación inicial docente no está alineada con la estrategia que ahora nosotros tenemos con la reforma de Mi Nueva Escuela. Entonces, inmediatamente entran, son candidatos y son seleccionados de manera obligatoria para que participen en esta formación de docentes nobles para orientarlos hacia dónde deben de ir. Asimismo, hemos priorizado la actualización continua en lenguaje y en matemáticas para docentes en servicio de otros grados a través de la jornada de reflexión pedagógica que tenemos. Hemos incorporado también la tecnología para individualizar el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes con ciertas plataformas que nos permiten, en el caso de la lectura, saber cuánto está leyendo cada niño y además cuál niño tiene más necesidad para ir. De nuevo, acabamos de comenzar, nos hace falta mucho, quédense pendientes de la reforma de Mi Nueva Escuela porque tiene todos los ingredientes para transformar la educación de nuestro país. Muchas gracias, ministro. Licenciada Morales, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues primero quiero compartirles, voy a tratar de compartirles que las decisiones de Guatemala para la atención a la primera infancia nacen del firme compromiso de cuidar la calidad del gasto, es decir, el gasto público, cuidar los recursos con los que contamos. A partir de ello, nosotros tenemos 8 decisiones, 8 acciones muy puntuales relacionadas con la atención a la primera infancia. El primero es que reconocemos 3 modelos de entrega, 3 formas de entrega de atención de la primera infancia: la institucional, la comunitaria y una modalidad híbrida, es decir, combinada, ¿verdad? Eso nos lleva a tomar conciencia de cómo podemos hacer acciones que no dejen a ningún niño afuera. Luego tenemos la actualización del currículum nacional base del nivel inicial. Eso es fundamental.
También el diseño e inicio de la construcción de 3 modelos de infraestructura para la atención a la primera infancia. Estos 3 modelos son tan versátiles que se pueden adaptar a los diferentes contextos del país. Tenemos también, y eso lo iba a decir en el minuto 5 anterior, la formación de las personas que atienden a la primera infancia, que esa es una de nuestras grandes debilidades. Y para poder comenzar a tener personal preparado, expertos o especialistas, estamos comenzando con un diplomado para la preparación de estas personas. Esto incluye no solo conocimiento, sino el desarrollo, justamente como decía el señor ministro Pineda, de las habilidades socioemocionales, es decir, la sensibilidad del docente o de la madre para el cuidado de los niños. La dotación de materiales, que incluye bibliotecas infantiles y materiales educativos. Quisiera referirme rápidamente a estos materiales que incluyen guías de lactancia, guías para las madres gestantes, una guía para detectar signos atípicos de desarrollo, una guía para el desarrollo del pensamiento artístico, una guía de cambio de comportamiento social. Son materiales sumamente importantes para esta atención integral. Tenemos también el uso de la tecnología. Estamos creando un sistema virtual de recolección de evidencias. ¿Por qué? Porque necesitamos darle una identidad estadística a nuestros niños. Eso va a hacer que ninguno sea excluido, ninguno de los niños o niñas sea excluido y sean visibles para el sistema. Tenemos también la modificación del acuerdo gubernativo y del ministerial que le da vida a la política. Ya tenemos una política pública de atención del desarrollo integral de la primera infancia. Sin embargo, esto es novedoso. ¿Por qué? Porque lleva muy poco tiempo esa política. Nosotros ya la revisamos y estamos prontos a modificarla porque requiere de una actualización urgente. Tenemos también la creación de 45 videos relacionados con la temática de la atención a la primera infancia, y con esto nosotros estamos cerrando como un círculo de recursos que podemos o de acciones que tenemos que emprender para poder atender de manera integral a niños y niñas y así asegurar el aprendizaje. La meta es que estamos sentando las bases para que nunca más el nacer en contextos de pobreza, nacer mujer o cualquiera de las circunstancias que marcan la desigualdad limite el ejercicio al derecho a la educación desde los aprendizajes fundamentales. Muchas gracias. Vamos a entrar en la última ronda de preguntas. Vamos a pedirle generosidad a los ministros para que sea 3 minutos, porque de ustedes depende que la gente pueda almorzar. Así que el ranking de popularidad les va a ir bajando a medida que pase el tiempo. Bueno, entonces la pregunta, y entendiendo que el KICS es un mecanismo de apoyo a los países, son ustedes quienes están liderando, ustedes los que están visualizando, generando ese futuro, ¿no es cierto? Y la pregunta es cómo la comunidad internacional se puede poner al servicio de los países. Entonces la pregunta muy directa, muy concreta, entre más concreta mejor, para no quedarnos en grandes ideales. Ahora les pido que hagamos el esfuerzo de ser sumamente concretos. Es ¿qué apoyos creen ustedes prioritarios de un mecanismo como KICS? Si es que hablamos de recursos, bueno, ¿recursos para qué? Incluso si es que pudiéramos hablar de órdenes de magnitud, ¿de qué estamos hablando? O sea, tratemos de poner la conversación en un contexto más realista de avance, de manera que cuando nos juntemos en 2 años más, probablemente si ya fue en Honduras y en Guatemala, ahora debiera ser en el Caribe,
Entonces, bueno, que digamos, esto es lo que dijimos, esto es lo que hemos avanzado, este es el apoyo que ha entregado KICS, pero no solamente en cantidad, sino que en qué prioridades y de qué tipo puede ser prioridades en términos de recursos, perdón, apoyo en términos de recursos, apoyo en términos de capacity building, o sea, de capacidades. En fin, hay de tantas formas en términos de entrenamiento de profesores. Vemos que muchas de las innovaciones tienen que ver con innovaciones legales. Bien interesante eso, ¿no? Y eso tiene que ver más bien con, bueno, quién sabe, ese tipo de cosas uno los puede ver a través de estudios, de investigaciones. Hay otras que son a través más bien de visitas. En fin, hay muchos distintos instrumentos. Entonces la pregunta, quién sabe, me gustaría desafiarlos a desafiarnos a nosotros como instituciones que tenemos que escuchar y tenemos que ponernos al servicio de los ministerios. ¿Qué cosa realmente sería útil para ustedes? Entonces, vamos a partir desde Guatemala. Muchas gracias. Bueno, puntualmente yo propongo, sugiero o pido que el apoyo en la creación de un sistema de monitoreo, pero regional, que lejos de compararnos, ponernos en un punto de comparación, nos permita conocernos, identificar similitudes y aprender y apoyarnos entre nosotros, porque vamos a tener un conocimiento permanente y continuo de lo que está sucediendo en la región. Eso implica también que nosotras mismas estamos proponiendo un sistema de seguimiento de recolección de evidencias. Entonces, estos sistemas puntualmente serían algo muy importante para nosotros. Y a esto le sumo el que mantengamos o incrementemos las visitas entre países para aprender in situ lo que estamos haciendo todos. Pero no conocer las grandes ciudades, sino llegar a los lugares donde están las personas reales, ¿verdad? Lo que necesitan las personas, porque eso fortalece la conciencia y nos hace tomar mejores decisiones. Entonces, en tecnología y en el intercambio de aprendizajes, creo que sería muy puntual la petición. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Ministro. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que espacios como este, a nadie le cabe duda que son importantes, ¿no? Pero yo creo que el reto está en cómo pasamos de estos espacios, porque esto es muy bonito, venimos, conversamos, contamos las cosas que queremos contar, las cosas que hemos hecho bien, las que no hemos hecho bien no las decimos, nos las quedamos calladas. Entonces yo creo que el reto importante está en cómo damos ese salto de calidad, ¿verdad? Cómo los países que estamos aquí representados nos comprometemos a aportar de manera real, de manera además sistémica y sistemática a el cambio de los sistemas educativos de cada uno de nuestros países, pero de una manera colaborativa. Yo tenía una conversación así, apenas comenzábamos contigo, Javier, una bilateral antes de subirnos a este foro, y yo te decía, tendríamos que buscar los mecanismos que ya existen. Por ejemplo, nosotros como El Salvador hemos hecho un esfuerzo grande para unir a los países de la región SICA, ¿verdad? A través del Consejo de Ministros de Educación, y estamos ahí empujando en este momento un sistema de evaluación a nivel regional. Por ejemplo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de cosas que son realmente complicadas porque solamente definir las dimensiones de este sistema de evaluación ya es un problema, pero lo que pasa es que tenemos que comenzar a hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a medirnos con las pruebas estandarizadas internacionales, ¿verdad? Que algunas veces el cinturón nos queda un poco flojo, pero que obviamente es un parámetro, pero ¿por qué no intentar un esfuerzo de hacer o un sistema como lo está haciendo el Caribe Oriental, por ejemplo, un sistema de indicadores que sea común en los países del SICA, por ejemplo, ¿verdad? Que traería, digamos, beneficios increíbles y además este tipo de política. Entonces a mí me parece que eso es sumamente importante, ¿no? Dar el paso para pasar a algo más que venir y compartir. A mí me encantó, ¿verdad? Las tres menciones que hacía Carla al principio, ¿no? Escuchémonos, ¿verdad? Todos decimos las cositas bonitas, reflexionemos y después construyamos conjuntamente. ¿Cómo vamos a ejecutar esa construcción conjuntamente? Creo que ahí está el reto realmente importante. Gracias, Javier. Muchas gracias, ministro. Minister, please.
el apoyo a los papás, a los padres con los beneficios de desarrollo preescolar y primera infancia es algo que creemos apropiado. Estamos creando un repositorio para padres y maestros específicamente con educación de primera infancia, promover educación preescolar y algo final, el procurar en recursos de aprendizaje para apoyar los currículums pueden ayudar mucho porque es muy importante para nosotros el tener ese apoyo. Como nosotros somos una región, tenemos básicamente las mismas preocupaciones y necesidades porque somos una región, ¿verdad? Es una oportunidad. Entonces, como decía, para Doménica, áreas claves con que necesitamos ayuda es entrenamiento a los maestros. Hacemos un poco en Doménica, pero necesitamos un desarrollo profesional, lo necesitamos a un nivel más alto. En la región tenemos expertos técnicos que pueden dar el entrenamiento, la formación, pero a veces es caro recibir esa educación para los maestros o darles esa educación. Y como decía el ministro King, recursos para educación temprana o en primera infancia. Tenemos el proyecto de la OECO, que son para algunas escuelas, pero no tenemos a las 45 cubiertas. Dos unidades dos unidades especiales es la educación y la educación en primera infancia. También la educación para niños con discapacidades. Necesitamos herramientas para educación especial y niños con necesidades especiales. Es algo muy necesario. Tenemos también diferentes dispositivos que hemos dado a algunos estudiantes, pero el software es caro y es limitado. A veces pagamos $1,000 por una parte de software que podamos usar por un año y luego tenemos que pagar $1,000 cada año, lo cual es, la verdad, ridículo. Entonces necesitamos ayuda con eso. Estamos desarrollando una política donde tenemos una política en borrador antes de entregarlo al gabinete, tal vez en recursos para ACN y el entrenamiento de maestros. Esas son nuestras áreas críticas. Nuestros retos también son con recursos, como se indicó, pero creemos que trabajar con cualquier recursos que tengamos podemos alcanzar significativamente porque hay un gran nivel de colaboración en nivel regional, porque hemos hablado con la OECO, con las diferentes ayudas que nos han dado, tanto en política, pero también tener un nivel de colaboración que hace que nuestros recursos sea mejor y mayor. Pero hay un área crítica donde creemos que necesitamos mucha ayuda, que es la detección temprana de problemas de aprendizaje. No podemos construir una casa si no tenemos un fundamento fuerte. Necesitamos detectar esos retos en un nivel temprano para luchar y combatirlos y no tener una batalla perdida. Necesitamos apoyo en esa área. Algo muy querido hacia mí, muy cerca de mi corazón, porque hablamos de
el mantra de ningún niño tiene que quedarse atrás, pero hay un componente crítico con nuestra población infantil, es que muchas veces ignoramos que son los niños que tienen discapacidades. A y B, los niños excepcionales. Necesitamos apoyo en esas áreas. Y déjenme decirlo de esta forma. Los niños con discapacidad estamos buscando integrarlos en nuestra educación regular, en nuestro sistema regular. Claro, reconocemos que hay retos y no todos los niños van a poder encajar en los programas generales al iniciar, pero hemos alcanzado al gobierno de Cuba, nos hemos acercado. Ellos mandaron personas a San Vicente para ayudarnos con esta situación, evaluar y con la intervención. Entonces, es el tipo de apoyo que estamos buscando y con los niños excepcionales. Cada vez más hemos visto a nuestros niños pequeños que son muy, muy excepcionales y el reto que tienen es que el sistema escolar educativo es aburrido para ellos. Y entonces hay negligencia porque la mayoría de los maestros no pueden manejar a estos estudiantes efectivamente y por ende se ignoran estos niños. Como estamos diciendo, no tenemos que dejar a ningún niño atrás, tenemos que tener como objetivo la intervención de evaluar y apoyar a estos niños. Estos son el apoyo que nosotros estamos buscando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ser precisos. Esto nos ayuda a pensar en las cosas que ustedes mencionaron y una de las cosas que se habló, el repositorio, anunciar, creo que vamos a tener tiempo de hablar de eso, pero con el EF y la Fundación EF y el apoyo de KICS estamos lanzando muy pronto un kit de herramientas que estamos desarrollando con esta fundación, pero contextualizado con la evidencia se ha tropicalizado para Caribe y Latinoamérica. Y los países que están mejorando, ¿qué están haciendo? Entonces, básicamente, para contestar la pregunta ha sido difícil porque estamos lanzando con la iniciativa KICS este nuevo kit de herramientas en unos meses que va a permitir a los países aprender lo que la investigación ha mostrado, los niveles que crean un impacto real en educación. Y esto va a complementar el efecto con la plataforma que ya tenemos y muchos países están usando y no vamos a tener tiempo para abordarlo, pero lo usamos para reforzar esa política de entrenamiento escolar. También cómo aprender el uno del otro. Vamos a lanzar una plataforma de reformas efectivas que no es a nivel de clase, sino reformas estructuradas, por ejemplo, cómo utilizar fondos correctamente, qué innovación tiene la región alrededor de estos fondos. Estamos moviendo con estos repositorios de evidencia y, claro, entrenamiento de maestros, se ha dicho mucho y vamos a discutir esto un poquito con el proyecto que estamos haciendo. También agradezco el hecho que hablaron niños con discapacidad o necesidades especiales. Es algo que es importante mencionar. Quiero agradecerles por el panel. Quiero decirles que es increíble que hayamos podido soñar juntos y quiero dar un ejemplo de las cosas que hacemos cuando nos unimos. Tenemos uno de los caminos más largos en el mundo
que es la carretera panamericana, más de 2,000 kilómetros. Eso significa que todos los países necesitan construir su parte y era un sueño enorme que estaba ahí. En otra mano, si trabajamos juntos, podemos pensar en construir algo que parece no real, como un camino de Alaska a Ushuaia en Argentina. Hay un camino que conecta todo el continente. Tenemos que pensar posiblemente en un puente para el Caribe. Pero lo importante es que a pesar de que podemos soñar en cosas grandes en Latinoamérica y en el Caribe juntos, podemos soñar juntos. El poder y la fuerza de la cadena que tenemos es tan fuerte como la parte más débil. Como tiene 100, de Darien, it's 100 kilometers that have not been able to build a road there. Entonces quisiera invitarlos a todos en el Darién. ¿Cuál es el Darién de nuestros sistemas? Ese tapón del Darién que no permite pasar de Panamá a Colombia. Ese talón de Aquiles que no nos permite llegar a ese cambio revolucionario del que estamos hablando, y Jermaine estaba hablando de los cambios revolucionarios que queremos hacer, y muchas veces estamos bloqueados con ese Darién, ese tapón del Darién. Pensemos en eso y cómo Kicks puede ayudar en formas pequeñas, significativamente, para abordar estos tapones de Darién. Gracias a todos, nos han inspirado mucho. Algo que en las Islas Caimán el año pasado, durante una de las sesiones de jóvenes, una chica de Jamaica nos recordó y se quedó conmigo. Ella nos recordó que no hay nada malo con la región, que no puede ser resuelta con lo que está bien con la región. Así que recuérdense eso. Muchas gracias, inspirador panel. Vamos a poner una fotito ahí antes de seguir. Sí. Un aplauso para nuestras panelistas y panelistas. Les agradecemos profundamente por este valioso espacio. Creo que ha sido súper bueno para reflexionar tanto de las brechas como de los desafíos y las innovaciones que también se están desarrollando en los diferentes países. Así que con este panel hemos culminado nuestro bloque prealmuerzo. Ahora los vamos a invitar a ir a disfrutar de un almuerzo en las instalaciones del restaurante del hotel. Hay un grupo que nos vamos, que ya están con una invitación realizada a una reunión que está organizada por GPE. Así que a esas personas que participan de esa reunión nos vamos a encontrar en el lobby, por favor, ahora mismo que bajen. Y los demás pueden disfrutar del almuerzo en el restaurante del hotel. Y volvemos, importante la vuelta para que después no se vayan a dormir siesta después del almuerzo, es a las 2:30 aquí de vuelta para seguir con el trabajo más colaborativo por las diferentes delegaciones. Gracias.